Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas, qué gusto estar con ustedes aquí en su canal de Sinceramente Apasionadas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Alfonsina. Continuamos con este fic de mi querida Mercurio. Tengo ese gran honor de estar narrando este fic tan nostálgico, tan... Híjole, chicas, que nos trae de vuelta esos sentimientos que en la vida actual tienes que ocultar. Tanto que a veces el perder un amor, a un ser querido, a un ser amado, a veces reaccionamos de diferentes maneras, chicas. Y Fight no podría ser la excepción. Fight necesita aparentar que está bien cuando sabemos que perder a una madre puede destrozarte el alma, la vida, y ella está haciendo todo lo posible por no derrumbarse y seguir adelante. Michelle es una gran amiga que está junto a ella y le da su espacio y le da su tiempo, pero sabemos que al momento de que cerramos esa puerta, nos derrumbamos, chicas. ¿Qué nos depara el siguiente capítulo, chicas? Inhalemos, exhalemos, porque este fic es una montaña rusa. Así que comenzamos con este fic llamado Una historia neoyorquina. Capítulo 10. A pesar de las buenas intenciones de Michelle, no iba a ser fácil cuidar de Fight, porque parecía que la rubia insistía en preocuparse más por los demás que por su corazón lastimado. Apenas había pasado unos días desde su regreso a Nueva York y ya Fight le insistía en que Michelle saliera sin ella. «Yo creo que deberías aceptar la invitación de John», comentó casualmente la joven mientras rasgaba un sobre de gelatina que estaba a punto de preparar. «¿A ti siempre te ha gustado el tipo, o no?» «Sí, pero no me gustaría dejarte sola, precisamente ahora que acabamos de llegar», respondió Miche, tumbada en el sofá mientras veía televisión a su estilo, es decir, viendo todos los canales sin ver ninguno de ellos. «Nada de eso. Si yo lo que quiero es que me dejes un rato sola precisamente. Tengo mucho que leer para ponerme al corriente en mis trabajos, y estando tú en el departamento, no me dejas concentrarme». «¿Yo no te dejo concentrar?», preguntó Michelle haciéndose la ofendida. «¿No será que lo que no te deja concentrar son las 18 llamadas que dejó Aaron Truman en la contestadora?», repuso Michelle burlona. Fight desvió la mirada de Miche fingiendo poner atención a las fresas que estaba a punto de desinfectar. Aaron, pensó la joven sin escuchar ya las pullas de su amiga aún sentada frente al televisor. Las tristes circunstancias la habían obligado a dejar esa preocupación en algún rincón de la mente, donde dejamos las cosas que atentan en contra de nuestro control sobre las emociones. No obstante, había bastado regresar a Nueva York y escuchar la larga cadena de mensajes que él le había dejado en la máquina contestadora para comprender que tarde o temprano tendría que enfrentarse a Aaron y el inquietante recuerdo de lo sucedido en el departamento del joven. «¿No me contestas?» Eso está grave», masculló Miche dejando el sofá. «Por todos los cielos, ya toma ese teléfono y dile a John que acepta su invitación», chilló Fight sacando la lengua, y como ahí no paró su insistencia, la morena acabó dando su brazo a torcer.
Unos minutos más tarde, Miche estaba acabando de arreglarse para salir. ¿Ya llevas las llaves?, preguntó Fait, dándole el visto bueno al atuendo de su amiga. Sí, señorita Sherman, no se preocupe, dijo Miche, despidiéndose de la rubia con un beso y saliendo intempestivamente. Una vez sola, la muchacha regresó a la cocina. La leche que tenía en el fuego para preparar la gelatina de fresas estaba a punto de soltar el hervor. Fue entonces cuando escuchó el timbre. Con gesto de fastidio, Fait se dirigió de nuevo hacia la puerta, segura de que su compañera de cuarto había echado en saco roto su recomendación. Algo preocupada por la leche que estaba a punto de derramarse, Fait corrió hacia la entrada. Abrió la puerta bruscamente con el rostro aún vuelto hacia la cocina y apenas sus manos habían movido el picaporte, salió corriendo de nuevo hacia la estufa. «Te dije que no olvidaras las llaves. Cierra tú, que se me arruina la gelatina», alcanzó apenas a reclamar ya corriendo hacia la estufa. La muchacha suspiró con alivio al darse cuenta de que había llegado a tiempo, logrando retirar la cacerola de la parrilla antes de que se derramara el contenido. En su premura apenas si pudo darse cuenta de que los pasos que la siguieron de cerca no eran los de Michelle. La puerta se cerró. «Si tú me hubieses dado llaves de tu departamento, pecosa, seguramente no las hubiera olvidado. Pero no recuerdo haber tenido nunca esa suerte. Hasta ahora», repuso una voz a espaldas de Fait. La muchacha se paró en seco, dejando el recipiente caer sobre la barra de la cocina. Un hilo rosa se derramó por un costado debido al ligero golpe en que Fait había soltado la cacerola. Pasaron varios segundos y la muchacha no alcanzaba a reunir el coraje para volverse a mirar al dueño de la voz. Si hubiesen sido otras las circunstancias, Fait hubiese respondido la broma con un revés sarcástico. Pero una vez más, la joven no era la misma en la presencia de Aarón desde la última vez que se habían visto. De repente, bastaba escuchar una sola frase de sus labios para que el delicado dique que había contenido la fuerza de su pena se rompiera, dejando libre las lágrimas no lloradas. Aarón se percató de que el cuerpo de la muchacha se estremecía con un ligero temblor y un sonido reprimido inundaba el cuarto. Fait estaba sollozando. Cuando el joven comprendió lo que estaba pasando, le bastó una fracción de segundos para correr al lado de la muchacha, poniendo suavemente su mano sobre el hombro de ella. «Dios, Fait, ¿qué ha pasado?», preguntó Aarón, alarmado por aquel llanto repentino. Algo en el aire le decía que se trataba de un dolor irremediable, tan real que comenzaba ya a lastimarlo aún antes de que ella le dijese de qué se trataba. «Mi madre», alcanzó ella a explicar entre sollozos. «¿Qué con ella?». «Está aún delicada por la operación», preguntó él, esperando no recibir una respuesta aún más grave. Ella murió. «Me he quedado sola», contestó la joven, e instintivamente Aarón estrechó contra su pecho el ligero cuerpo de la muchacha, olvidando el riesgo de volver a pasar una rara experiencia como la última vez que habían estado tan cerca el uno del otro. Fait, por su parte, dando al fin rienda suelta a su tristeza, se volvió para hundirse en el abrazo del joven. De repente parecía que apretarse contra el pecho de Aarón fuera la cosa más natural del mundo y sus brazos el lugar más apropiado para volcar el dolor que la había ahogado
desde la mañana en que muriera su madre. Pasaron largos minutos en los cuales lo único que se escuchaba en medio del silencio del departamento era el llanto de Fait, sofocando en la chamarra de cuero de Aarón. Mientras la joven abría la noria de su pena dejando salir todo su contenido de una sola vez, el calor de Fait iba penetrando lentamente por los poros de Aarón y los ojos interiores del joven empezaron a percibir formas y colores que le hablaban al oído. De repente le parecía que había estado de pie en aquel mismo lugar muchas otras veces. Tal vez el color de las paredes, algunos detalles de la decoración o las persianas italianas que adornaban las ventanas. No había estado antes ahí. No obstante, podía jurar que el lugar le era familiar, tanto como la calidez de la mujer que sostenía en los brazos. Conforme el llanto de Fait se iba calmando, era cada vez más clara esa extraña sensación de déjà vu que poco a poco se fue tornando melancólica. Después de un buen rato de desahogo, la joven rompió suavemente el abrazo, aún turbada por su inexplicable flaqueza. Aarón le sonrió de una forma que ella nunca le había visto mientras le alcanzaba un pañuelo. «Toma», apenas logró decir, sin saber qué más añadir ante la triste noticia del deceso de la madre de Fait. «Yo de verdad lo siento. No me imaginaba que las cosas habían resultado de ese modo. Fue todo tan rápido», respondió Fait con una voz casi imperceptible, mientras enjuagaba las lágrimas. «Apenas si tuve tiempo de arreglar las cosas. Después de que ella se fue. Tus parientes te debieron de haber prestado alguna ayuda», supuso Aarón, que no sabía qué le tenía más confundido, si el extraño ambiente que rodeaba aquella habitación, la idea de que la madre de Fait estuviese muerta, o el hecho de que la joven se había abrazado a él y llorado en sus brazos como si él fuese alguien muy importante para ella. No realmente», suspiró la joven. «Solo contábamos con parientes lejanos, pero nunca fueron muy solidarios, que digamos, sobre todo cuando papá murió y la situación económica no nos fue muy propicia». «Típico, pero eso no debe de importarte demasiado. Creo que tienes aquí muchos amigos sinceros. Me consta que es así», comentó él, no sin poder evitar sentir una pequeña punzada de algo parecido a los celos. «Gracias. Y disculpa por estar tan emocional. No sé lo que me pasó. En cuanto a tu dinero, ni lo menciones. Me ofendes», contestó él poniéndose serio, y ella pensó que se veía muy apuesto, con esa expresión de gravedad en el rostro. «Gracias, de nuevo. Yo», titubeó ella, poniéndose cada vez más nerviosa, conforme se iba dando cuenta que era ya casi inevitable hablar de las cosas que habían pasado antes de su viaje a Atlanta. «Quisiera ofrecerte algo. Una taza de café o té, ¿te parece bien?», preguntó ella sin poder sostener la mirada de él. «Té está bien para mí», dijo él, y ella se percató que él no cesaba de mirar en torno suyo, como si tratase de reconocer el lugar. Fait le invitó a pasar a la estancia, y al poco rato ambos estaban sentados el uno frente al otro, tomando té
y preguntándose quién daría el primer paso en aquella incómoda situación. «Tienes un lindo lugar», comentó él rompiendo el silencio, «aunque deba ser algo caro. En realidad no es mío, sino de Michelle. Yo solamente soy su huésped y a veces la cocinera, aunque muy seguido creo que la pobre Michelle tiene que dar una segunda comida en la cafetería de su facultad. Es tan noble que lo hace a escondidas, para que yo no me sienta mal». «Bueno, pero el té no está del todo mal, Pecas», dijo él sonriendo abiertamente por primera vez delante de Fait. «Gracias». De nuevo, silencio, esta vez más denso que el anterior. Fait empezó a retorcer la servilleta que sostenía en las manos, sintiendo los latidos de su corazón aturdirle los oídos. «Recibí tus llamadas», dijo ella después de un rato. «Yo estaba preocupado por lo triste que estabas aquel día. Quería saber qué había pasado con tu madre. Incluso pregunté a algunos de tus compañeros, pero nadie sabía nada y Michelle se había ido de la ciudad sin avisar a nadie. Ella fue a Atlanta tan pronto como lo supo. La verdad no sé qué hubiese hecho sin ella durante estos días», contestó la joven con un leve suspiro. «¿Cuándo llegaste?», preguntó él, y ella entendió que le debía una explicación por no haber contestado a sus llamadas. «Hace unos cuantos días. Siento no haberte llamado. Es que...» «No lo digas. Entiendo que no te sintieras de humor para hablar conmigo. Sobre todo después de...». La joven contuvo el aliento por un segundo, rogando al cielo que él evitara el tema, pero Fait sabía que eso no era posible. «Después de lo que pasó aquella tarde en mi casa», completó él igualmente nervioso. «No sé a lo que te refieres», contestó ella poniéndose de pie violentamente para luego preguntarse ¿por qué había dicho algo así? «No me digas eso. Tal vez te parezca la cosa más loca e irracional que se pueda imaginar, pero estoy seguro que tú sentiste las mismas cosas que yo. No me preguntes cómo, pero lo sé con toda certeza», contestó Aarón, recobrando la acostumbrada dureza de su mirada. «Pues ahora sí creo que estás loco», contestó ella defensiva, dándole la espalda. En su interior, la incontenible fuerza de las imágenes que había visto en aquella ocasión comenzó de nuevo a oprimirle el corazón. Con cada empujón, las asociaciones que había hecho en los días subsecuentes entre sus visiones y ciertos sucesos de su vida la alteraban más y más. «Así que piensas que estoy loco», repuso Aarón, también dejando el sofá. «Pues ahora te voy a mostrar algo que te demostrará cuál es el grado de mi locura». Y diciendo esto último, el joven tomó un ancho portafolio que había traído consigo y dejando en la entrada. Unos segundos después, Aarón desplegaba ante los asombrados ojos de Fait una interminable colección de dibujos y pinturas realizados con diversas técnicas. Para el gran desconcierto de la muchacha, todos y cada uno de aquellos trabajos eran retratos de ella. El joven invitó a la rubia con un gesto de su brazo a observar los retratos más de cerca. Con las manos temblando ligeramente, Fait revisó los trabajos y para su mayor asombro pudo darse cuenta conforme movía las hojas. «¿Qué significan estos dibujos?», se animó ella a preguntar con voz débil. «¿Quieres decirme que te has dedicado a dibujarme desde que nos conocimos?». «No, y ese es precisamente mi problema.
Estos dibujos los comencé a hacer hace años, mucho antes de conocerte, dijo él, clavando su mirada en los ojos verdes de Fait, como tratando de no perderse detalle de la respuesta de la joven al escuchar su confesión. ¿Me vas a decir ahora que me habías visto antes de conocerme?, preguntó la muchacha, una parte de ella queriendo creer en las palabras de Aarón, que parecían sinceras, pero la otra desconfiando aún del joven. Sé que parece absurdo, pero así es. Mira las fechas al pie de los dibujos. Es más, date cuenta cómo la técnica ha cambiado con el tiempo. El más antiguo de estos dibujos tiene ya más de 10 años. Explicó él, señalando un dibujo hecho a lápiz sobre un papel que el tiempo había tornado amarillento. Los trazos eran algo familiares al resto de los dibujos, pero no tan realistas, ni tan precisos como en aquellos otros trabajos firmados en fechas recientes. Fait se quedó muda por otro rato, mirando aquel dibujo en donde se podía ver a sí misma a la edad de 8 o 10 años. ¿Dónde me habías visto?, finalmente preguntó, ella temiendo la respuesta que Aarón podía darle. En sueños, contestó él, con un nudo en la garganta, mientras se sentaba al lado de la joven. Continuará. Yo se los he mencionado, chicas, que esta parejita, por más años, caminos diferentes tomen, nunca van a poder evitar encontrarse el uno con el otro. Vaya qué capítulo, chicas, de verdad. Me encantó. Y así vamos a seguir capítulo tras capítulo. Denle like a la narración, chicas. Déjenme sus maravillosos comentarios. Me despido. Les mando un fuerte abrazo. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos. Y de parte de las apasionadas, nos escribimos, nos leemos y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.